Buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias por su asistencia, que siempre pues, es una alegría ver que las actividades formativas también tienen su respuesta y que hay un interés, y eso pues, y sobre todo en estos tiempos que corren, ¿verdad?, que todos andamos siempre con mucha prisa, es de agradecer. Miren, en esta ocasión el retiro de Cuaresma va a tener la siguiente estructura, distinta a la del retiro de Adviento. En esta ocasión vamos a abordar el tema que, si recuerdan, por motivos de emergencia sanitaria, tuvimos que cancelar uno de nuestros encuentros y, por tanto, vamos con una conferencia, por así decir, de retraso con respecto a lo programado, que eso no pasa nada tampoco, pero entonces hemos decidido que para ajustarnos, qué mejor que dar esa conferencia y así seguimos el hilo que vamos trazando hasta ahora y dediquemos la parte más importante de este encuentro que vamos a tener hoy a lo esencial, que no soy yo hablando. Lo esencial es el encuentro vivo con el Señor, la adoración al Santísimo y, por tanto, va a ser esto en dos partes, ¿no? La primera, esta conferencia, que la voy a hacer de una manera muy en síntesis, y la segunda parte, más importante, pues va a ser la adoración al Santísimo. También les invito que, bueno, todos aquellos que así lo deseen, pues puedan solicitar el sacramento de la confesión, de la reconciliación, en este tiempo de Cuaresma. Muy bien, pues estamos entonces caminando en esta travesía cuaresmal, una Cuaresma rara, por segunda vez ya, por segundo año consecutivo, pues los que somos cofrades vamos a asistir con pena a la ausencia de procesiones, pero siempre es necesario insistir en que la Semana Santa sí se celebra, siempre se celebra, espiritual y litúrgicamente, tanto en las iglesias como en las casas y, por supuesto, en nuestros corazones. Lo que no hay son procesiones, pero es verdad que ya por segundo año consecutivo, pues hombre, nos duele. Y en algunos casos hay cofrades que ya sería el tercer año consecutivo, porque la última Semana Santa que hubo procesiones ya saben que llovió en varios días y momentos. Y bien, pues entonces en este tiempo de Cuaresma, que es un tiempo de gracia y de conversión, la Iglesia nos propone pues un viraje hacia el interior. Muchas veces nosotros vivimos siempre hacia afuera, con mucha prisa, con mucho estrés. De hecho, una de las grandes afecciones de nuestro tiempo es el estrés. Vivimos con una velocidad, con un ritmo tan vertiginoso que no nos permite no ya escuchar la voz de Dios, sino ni siquiera la nuestra propia. Vamos siempre hacia afuera y eso ha generado que haya personas incluso que tengan miedo a la soledad entendida no como una imposición, sino a la soledad como momentos necesarios también de parar. Y no sé si les pasará a alguno de aquí, pero hay gente que incluso estando en casa necesita tener la televisión puesta para escuchar algo, porque si no, la soledad y el silencio les abruma. Y sin embargo, para nuestra salud mental y espiritual son necesarios. Decía San Juan de la Cruz que existe una soledad sonora. Esa soledad sonora es la necesaria, ese recogimiento interior para poder escuchar la voz de Dios y también la nuestra. Porque a veces hay quien se pregunta, ¿es que Dios ya no habla? La pregunta más bien debía ser, ¿es Dios el que no habla o nosotros los que no le podemos escuchar? Porque escuchamos constantemente otras voces y lo que es peor, escuchamos constantemente ruido. No hay más que ver el clima de crispación en los medios de comunicación, en las redes sociales que a veces son un vertedero y nos secuestran emocionalmente. Nos introducen en una espiral de odio, de ruido, de toxicidad, que nos enferma el alma también y puede llegar a deshumanizarnos. Por eso, momentos como este, de parar, de salir un poco de nuestra rutina, pues son necesarios.
son necesarios. Poder tomar incluso conciencia de nuestra propia respiración, de cómo se va pausando la respiración, de cómo los latidos del corazón van disminuyendo su frecuencia, ir recogiendo también la mente que a veces bulle constantemente. Estos momentos son necesarios y no los tenemos, desgraciadamente. Desde pequeñitos, y yo lo veo como docente, se inculca una actividad constante y continua. Y yo, por ejemplo, yo soy muy partidario de todas las metodologías participativas, dinámicas, que hagan atractivas las clases. Yo siempre intento mantener la atención usando todo tipo de recursos, pero al mismo tiempo también soy un gran defensor de la pedagogía del aburrimiento, porque parece que es que eso ya está mal visto. A veces hay que aburrirse. Y hay cosas en la vida, de hecho, son las más importantes, que cuestan esfuerzo y sacrificio, que te tienes que poner, que le tienes que dedicar tiempo, que te tienes que sacrificar. Aquellos que te traten de vender un camino fácil, un atajo, algo rápido, te quieren vender la moto, porque todo lo que vale la pena en la vida cuesta trabajo y sacrificio, todo. Ya no solo una relación con Dios, sino incluso una relación humana. A las relaciones humanas hay que echarle también. Pues en eso estamos nosotros, ¿verdad? Caminando en este itinerario formativo, no solo para escuchar unas conferencias, que eso está muy bien, sino para propiciar un encuentro personal con Jesucristo. Que algo de lo que se diga aquí toque el corazón, pero no porque lo haya hecho yo, sino porque el Señor se sirve del barro que somos, ya lo decía San Pablo, llevamos tesoros en vasijas de barro para tocar Él los corazones. Nosotros somos mediaciones. Hay mediaciones que están mejor, ¿verdad? Y son más agradables, y hay mediaciones que tú dices, Señor, ¿no? Pero todo esto nos recuerda que nuestra fe y nuestra mirada tiene que estar en Cristo, en nadie más. Ah, es que a mí este cura me cae mejor o peor, esta monja me cae mejor o peor, este catequista me cae mejor o peor. Eso es humano, es normal. Pero nada de eso, ni lo mejor ni lo peor, nos puede distraer de lo esencial. Los ojos fijos en Jesús. Siempre fijos en Jesús. Todo lo demás pasa. Nosotros pasamos también. Él no. Él permanece. Y ese es nuestro fundamento. Bien, pues hoy vamos a abordar de una manera muy sintética, siguiendo estas conferencias que estamos ya adentrándonos en el misterio de la Trinidad. Si recuerdan, la conferencia anterior fue sobre Dios creador del cielo y la tierra. Hoy vamos a acercarnos ya al pórtico de la Santísima Trinidad, entrando también en el misterio de la persona del Padre. En las siguientes conferencias pues veremos la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Bien, en primer lugar hay que decir que nosotros profesamos, y así está recogido en el Catecismo Romano, uno de los más antiguos, un solo Dios. La fe cristiana cree y confiesa que hay un solo Dios por naturaleza, por sustancia y por esencia. Ahora después intentaremos traducir esto a un lenguaje que se pueda entender, ¿no? Creemos firmemente, dirá el Concilio Lateranense IV, y confesamos que hay un solo verdadero Dios, inmenso e inmutable, incomprensible, todopoderoso e inefable, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas, pero una sola esencia, sustancia o naturaleza, absolutamente simple. Insisto que esto lo vamos a ver ahora con más detenimiento. Bien, vamos a adentrarnos un poco en el misterio tal como aparece en la Escritura. En un primer momento tenemos Dios revela su nombre, y revela su nombre en esa teofanía, es decir, manifestación de Dios, tan famosa, o debiera serlo, como es la zarza ardiente y Moisés, que se recoge en el libro del Éxodo. Es muy bonito porque fijaos que cuando Moisés está pastoreando y se fija en la zarza ardiente, lo que le dice Dios es: yo soy el Dios
de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Qué bonito eso, ¿verdad? Soy el Dios de tus padres. Aquí se está poniendo de relieve un elemento fundamental, que es la tradición, la comunidad, la familia. Los seres humanos no somos islas, no estamos aislados, lo recibimos todo de otros para empezar la vida. Ninguno de los que estamos aquí no hemos dado la vida a nosotros mismos, la hemos recibido. También recibimos por la educación, principalmente en el seno de la familia, nuestras tradiciones, nuestra cosmovisión cultural y finalmente toda la herencia del pensamiento humano que podemos adquirir a través de la escuela, de la universidad, etc. Todo lo recibimos por herencia. También la palabra de Dios, a través de la Iglesia, que es la comunidad de seguidores de Jesucristo. A través de 2000 años hemos ido recibiendo el Evangelio vivo por transmisión. Los que estamos aquí y somos pastoreños, hemos recibido también una tradición, precisamente, ¿verdad? Estamos de aniversario, unos cuantos añitos han caído, ¿verdad? Pues, ¿qué pone eso de manifiesto? Que nosotros no somos dueños de un cortijo, sino que somos custodios de una herencia que va más allá de nosotros mismos, porque ha estado antes que nosotros y estará después de que nosotros nos hayamos ido. Nuestra misión como pastoreños, como cofrades, es custodiar y engrandecer, para pasar el testigo a las siguientes generaciones y así mantener una tradición viva. Por eso, fijaos qué bonito eso. Soy el Dios de tus padres. Es una de las primeras presentaciones que hace Dios y que pone en evidencia este elemento fundamental. El nombre misterioso de Yahvé, y ven ahí el tetragrama de las consonantes porque no escribían las vocales, significa yo soy el que es o yo soy el que soy. Se han vertido ríos de tinta sobre ese yo soy el que soy, que tiene muchas connotaciones filosóficas, pero no vamos a entrar en profundidad en ellas. Lo que sí que quiere decir ese nombre y quiere expresar es la fidelidad de Dios. Es el que es siempre, inmutable. Da igual el pecado, da igual la traición, da igual que le demos la espalda. Él será el que es, el que siempre estará. Y así se ha ido manifestando en toda la historia de la salvación. Si ustedes ven la historia de la salvación, van a poder comprobar que es un diálogo de amor que tiene Dios con la humanidad. Una humanidad que en no pocas ocasiones lo desprecia, le da la espalda, le es infiel, pero Dios permanece. Y así podemos verlo desde el Génesis, que es como un protoevangelio, el pórtico de entrada a la historia de la salvación, y así podemos verlo muy especialmente en la cruz de Cristo, que es la revelación suprema y definitiva del amor de Dios. Un amor más grande que el mal, que el pecado e incluso que la muerte. Lo que tendría que ser motivo de escándalo, motivo de condenación, Dios, por amor y misericordia, lo ha convertido en motivo de salvación. Por eso es el que es. Es el Dios único, el Dios fiel. Mientras que el resto de nosotros poseemos nuestra naturaleza, nuestra realidad, por derivación, somos seres finitos y contingentes, Dios es el fundamento último de la existencia. No necesita de nada ni de nadie para existir. Nosotros sí. Todos nosotros, si vamos tirando hacia atrás, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, hay una cadena. Eso significa que somos seres finitos y contingentes. Pero Dios es el que es el fundamento, el origen de toda la realidad, aquel misterio al que se conduce la filosofía, la religión y también la ciencia. ¿Qué más notas podemos extraer de esta gran primera revelación de Dios? Que Dios es rico en amor y fidelidad, muestra su benevolencia, su gracia y su amor de forma constante. Dios es la verdad misma. Dios no puede ni engañarse ni engañar. Esto, fíjense, en una sociedad como la nuestra,
tan del postureo, tan de la falsedad, de esos escaparates que son las redes sociales, que son cosas en sí mismas ni buenas ni malas, son una herramienta, pero que muchas veces se usan, ¿verdad?, como una tramoya, un espectáculo, y rascas un poquito la superficie y ahí hay poco fundamento. ¿Cuántas veces la verdad se ha visto adulterada en nuestra sociedad? Así. No hay más que ver y comparar cómo una misma noticia es abordada por diversos medios de comunicación. Pueden decir una cosa y la contraria. Hoy la verdad es algo relativo. Depende de si lo hacen los míos o lo hacen los tuyos, será una cosa u otra. O si no, la fatídica frase que es tremenda, a nivel filosófico es tremenda. Cuando dicen, bueno, yo vengo a hablar de mi verdad. Esa es mi verdad y esa es tu verdad. No puede haber, sobre un mismo hecho, no puede haber una verdad y la contraria, ambas iguales. En todo caso, tú tendrás tu versión y yo tendré mi versión. Y alguna de las dos versiones se acercará más a la verdad. Pero verdad tiene que haber una. Pues bien, frente a este imperio de la mentira, y no tenemos más que ver, desgraciadamente, cómo está la política en España, de uno y otro signo, cuidado. Dios se muestra como la verdad. Jesús mismo dirá, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero he aquí que llegamos a la revelación más grande. ¿Qué es Dios en definitiva? ¿Quién es? Pues la Escritura nos revelará que Dios es amor. Y además aparecen unos pasajes preciosos en los que se revela cómo es ese amor de Dios. Pues mira, ese amor es más fuerte que el amor de una madre a sus hijos. ¿Qué hay más grande en esta vida que una madre? Pues se nos dice que es más fuerte que el amor de una madre a sus hijos. En Isaías lo tenemos. Que Dios ama a su pueblo más que un esposo a su amada. Que el amor vence incluso las peores infidelidades, como en Oseas podemos leer. Y finalmente, ese evangelio tan precioso de Juan, tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único. Ahí tienen la cita clave, ¿no? 1 Juan 4, 8 y siguientes. Dios es amor. Pero amor de verdad, amor con mayúsculas, amor del que se dona hasta las últimas consecuencias. Entramos así en el misterio de la Santísima Trinidad. Jesús revela con su vida, con su actividad, este misterio que de otro modo sería inaccesible para los seres humanos. De modo que el Padre es revelado por el Hijo. ¿Y qué queremos decir cuando decimos Dios Padre? Pues queremos decir principalmente que Dios es el origen de todo, es la autoridad trascendente y al mismo tiempo bondad y solicitud amorosa para sus hijos. Es verdad, y hay que dejarlo claro, que Dios está más allá de la distinción sexual, no es ni hombre ni mujer, es Dios, es espíritu. El propio catecismo nos lo recuerda. Por eso en la Sagrada Escritura a veces encontramos rasgos femeninos para hablar del amor de Dios, como hemos visto, el amor de una madre por sus hijos. Entonces sí que podemos decir que la paternidad de Dios se puede expresar también con rasgos maternales. Podemos decir que Dios es un padre con corazón de madre, por ejemplo. Ahora bien, para nosotros la tradición es normativa y Jesús se refería al Padre siempre como Padre. Por eso no es lícito referirse a Él como Madre, porque Dios en Jesús nos ha revelado esta paternidad divina. Pero sí que podemos usar rasgos femeninos para hablar de ese amor y ternura de Dios. Por lo tanto, la expresión Dios es Padre con corazón de madre es perfectamente válida. Jesús también ha revelado que Él es el Padre eternamente en relación a su Hijo único, que es Él. Y ambos, el Padre y el Hijo, han sido revelados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que tanto en Occidente como en Oriente, con alguna particularidad, se afirma que procede del Padre y del Hijo o del Padre por el Hijo. Son las dos versiones, ¿no? ¿Qué sería entonces el misterio de la Santísima Trinidad? Que en la siguiente conferencia iremos desgranando con el Hijo y el Espíritu Santo. Pues es el misterio central de la fe, el misterio más grande. Y miren, si alguien dice, es que es difícil de comprender, menos mal,
porque si dijeran que es fácil de comprender, me asustaría. No hay nada más grande que Dios, por lo tanto es normal que no nos entre en la cabeza. Recuerden esa anécdota que ya les comenté de San Agustín, que se veía él por la playa meditando precisamente sobre la Santísima Trinidad y vio a este niño pequeño haciendo el hoyo en la arena, lo que hemos hecho todos los que somos de costa, y trasladando el agua con una concha. Como ya le distrajo, le dijo al niño, ¿pero qué pretendes hacer? Y él le dijo, muy fácil, trasladar todo el agua del mar al hoyo que he excavado. San Agustín le dijo, ¿no te das cuenta que eso es imposible? Que el mar no lo puedes ver ni el confín con tus ojos. ¿Cómo te va a entrar en ese hoyito tan pequeño? Y el niño le dijo, pues lo mismo intentas hacer tú con Dios. Dios es como ese océano que no atisbamos el horizonte y nuestra mente es como ese hoyito en la arena. No podemos entenderlo todo, podemos entender algo y ese algo para nosotros ya es mucho. Por lo tanto, es un misterio de fe en sentido estricto, nos afirma el Catecismo. Ciertamente, aunque por la creación se pueden ver trazos del Dios Trinidad, si Dios no revela este misterio de su persona íntima, sería imposible llegarlo a conocer. Este misterio está en la raíz de la Iglesia, no solo en los concilios y en las confesiones de fe, sino en la liturgia. Si se dan cuenta, toda nuestra liturgia como empieza siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Toda la liturgia de la Iglesia es un diálogo con las tres divinas personas. Si no, presten bien oído cuando la próxima vez que vayan a misa y van a ver que todo es dirigirse al Padre por el Hijo en el Espíritu, invocar al Hijo hacia el Padre por el Espíritu, invocar al Espíritu por el Hijo y en el Padre. Siempre es un diálogo como diálogo amoroso tienen las tres divinas personas. Bien, cuando la Iglesia dice que no creemos en tres dioses, sino en uno solo, en tres personas, y por eso dice que hay una única naturaleza divina en tres personas, dices, ¿cómo podemos entender esto? Es verdad que es difícil, pero vamos a intentar traducirlo en un lenguaje más sencillo. Fíjense, nosotros vamos a poner que estamos aquí 30, no lo sé exactamente, vamos a poner 30. ¿Cuántas naturalezas humanas existen? ¿30 o una? Una naturaleza humana. Da igual que seamos hombre o mujer, da igual que seamos rico o pobre, da igual que seamos de una raza o de otra. Hay una única naturaleza humana compartidos por todos. Pero ¿cuántas personas hay? 30. 30 personas que comparten una única naturaleza humana. Y cada uno de nosotros 30 es plenamente humano. Bien, pues en Dios hay una única naturaleza divina compartida en tres personas. Y las tres personas son plenamente Dios. No sé si así se puede entender mejor, porque a veces dice, ¿esto qué tipo de matemáticas bizarras son estas, no? 3 y 1, 1 y 3. Pues así, igual que hay una única naturaleza humana, hombre, los racistas negarán esto. Recuerden que hay personas que consideran que alguien de otra raza es inferior. O recuerden la Alemania nazi cuando decían que los judíos no eran personas humanas. Pero eso es una desviación grotesca y maligna, ciertamente, del pensamiento. Hay una única naturaleza humana, da igual el sexo, da igual la raza, da igual la condición social. Pues bien, igual que aquí, una única naturaleza humana compartida por 30 personas, cada una de ellas plenamente humano, pues una única naturaleza divina compartida en las tres personas que son plenamente Dios. Bueno, esto nos ayuda un poco, al igual que los símbolos, recuerdan los símbolos clásicos, ¿no? El trébol, un tallito con las tres hojas, o ahora una versión más moderna, las velas estas que hay en algunas tiendas de decoración que tienen tres mechas y forman una sola llama. En fin, hay muchos símbolos que, por ejemplo, a los niños se les puede explicar, ¿no? Pero ante todo, y ya como fin de esta primera parte, lo importante es ver que la naturaleza de Dios es el amor, que Dios no es un ser solitario, sino que Dios es, por decirlo de alguna manera, familia. Por eso, el amor de un hombre y una mujer que es capaz de dar una nueva vida
es un reflejo precioso del amor de la Santísima Trinidad, porque el amor de Dios es creativo. Y al igual que las tres divinas personas se aman y se vuelcan hacia afuera creando el universo, pues del amor del hombre y la mujer hacia afuera se genera un tercero, el Hijo en este caso, ¿no? Que nace de ese amor. Pues qué bonito eso, ¿verdad? Sobre todo en un tiempo en el que parece que la familia está en crisis y atacada, que el amor ha sido reducido pues a las bajas pasiones o a los instintos más primitivos. No, el amor es donación, es entrega, es sacrificio, es placer también, y el amor es capaz de generar, de crear algo nuevo. Pues qué bonito que tengamos, ¿verdad?, ese reflejo de la Santísima Trinidad. Bien, pues esta primera parte la he querido hacer muy sintética para que demos tiempo a lo esencial que es la adoración. Como decía San Juan de la Cruz, quedéme y olvidéme, el rostro recliné sobre el amado, cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidadas. Pues yo les invito ahora a que pongan todos sus pesares, todos sus cansancios, todos sus agobios ante la presencia amorosa del Señor que vamos a tener aquí en la adoración. Muy bien, pues muchas gracias.